Hefestion era el hombre más cercano a Alejandro Magno. Algunos lo llamaban su sombra, otros su alma gemela. Hefestion Amíntoros había crecido junto al conquistador, estudiado con él bajo la tutela de Aristóteles y peleado a su lado en cada campaña desde que el ejército macedonio cruzó a Asia en el 334 a.C. Alejandro lo amaba con una intensidad que muchos consideraban excesiva, y lo había elevado al cargo de quiliarca, el segundo hombre más poderoso del imperio. Si alguien iba a heredar el mundo conquistado, ese era Hefestion. Pero el destino no respeta a los elegidos. En el otoño del 324 a.C., el ejército celebraba en Ecbatana, la antigua capital de Media. Los días eran de banquetes, competencias atléticas y vino en cantidades absurdas. Hefestion, en plena forma y con menos de 40 años, comenzó a sentirse mal. Las fuentes antiguas describen una fiebre que se instaló con rapidez y una negativa obstinada a seguir las instrucciones del médico. Según el historiador Arriano, Hefestion ignoró la dieta impuesta durante su recuperación, se lanzó a comer y beber como si nada, y al cabo de 7 días de enfermedad, su cuerpo simplemente cedió. Murió mientras Alejandro asistía a unas carreras. Cuando llegó la noticia, el rey se negó a creerla. Corrió al lecho de su amigo y se quedó tendido sobre el cuerpo durante horas. Mandó cortar las melenas de todos los caballos y mulas del ejército en señal de luto. Prohibió la música en toda la ciudad y ejecutó al médico que lo había tratado, según algunas versiones, crucificándolo. El duelo de Alejandro fue tan extremo que los generales comenzaron a preocuparse por la cordura de su rey. Se envió un emisario al oráculo de Amón en Egipto para preguntar si era lícito rendir culto divino a Hefestion. El oráculo respondió que sí, que podía ser venerado como un héroe semidivino. Alejandro ordenó que se le construyera una pira funeraria de proporciones monumentales en Babilonia, con un costo que las crónicas calculan en 10.000 talentos, una fortuna difícil de imaginar. El más querido de todos los generales del conquistador no cayó en batalla ni fue traicionado por sus enemigos. Lo venció la fiebre, el vino y quizás su propia indiferencia ante la muerte. Alejandro nunca se recuperó de esa pérdida. 8 meses después, el propio rey partió también. Parmenión. Si había alguien que merecía morir con las botas puestas en el campo de batalla, ese era Parmenión. El viejo general había sido el pilar estratégico de Filipo II antes de ser el sostén de Alejandro, y en las grandes batallas del Gránico, Isos y Gaugamela, había sido la mente que equilibraba los instintos impulsivos del joven conquistador. Parmenión era cauteloso, experimentado y casi siempre tenía razón. El problema era que Alejandro lo sabía, y con el tiempo eso empezó a incomodarle. Todo cambió en el 330 a.C., en las tierras del actual Afganistán, cuando el hijo de Parmenión, Filotas, fue acusado de conspirar contra la vida de Alejandro. El proceso fue oscuro, lleno de torturas y confesiones arrancadas a la fuerza. Filotas terminó condenado a muerte y ejecutado ante el ejército, pero el problema no había terminado. Parmenión seguía vivo, seguía mandando una parte importante de las tropas, y Alejandro sabía perfectamente que un padre no perdona fácilmente el asesinato de su hijo. La decisión se tomó con frialdad. Se enviaron jinetes al campamento donde Parmenión descansaba, en Ecbatana, con órdenes selladas para los oficiales locales. Las instrucciones eran simples: leer la carta frente al general y antes de que pudiera reaccionar, acabar con él. Cuando Parmenión recibió lo que creyó ser correspondencia de Alejandro, los sicarios ya estaban listos. Fue apuñalado sin que pudiera defenderse. Según Diodoro Sículo, el anciano general apenas tuvo tiempo de pronunciar algunas palabras antes de caer. Tenía alrededor de 70 años y había servido fielmente durante décadas. Su único crimen real fue ser el padre de un hombre que quizás pensó en traicionar al rey, o quizás simplemente fue acusado de hacerlo. Alejandro nunca justificó públicamente la orden. La historia lo recuerda como uno de los actos más fríos del conquistador: eliminar a su mejor general no por lo que había hecho, sino por lo que podría hacer. Crátero. Crátero era, según muchas fuentes antiguas,
el oficial al que Alejandro tuvo mayor confianza después de Hefestión. Era distinto en temperamento al favorito del rey, más soldado que cortesano, más rudo que diplomático, amado por la tropa común de una manera que pocos generales lograban. Se decía que Alejandro quería a Hefestión como a sí mismo, pero quería a Crátero como a un rey. Era el hombre del ejército, el comandante que los soldados seguían sin dudar. Tras la muerte de Alejandro, Crátero recibió el título de prostatés, algo así como tutor del rey incapacitado Filipo Arridio, lo que lo colocaba formalmente entre los hombres más importantes del mundo. Pero los diádacos ya estaban moviendo sus piezas y la guerra era inevitable. El enfrentamiento llegó en el 321 a.C., cuando las fuerzas de Crátero y Antípatro chocaron en Asia Menor contra el ejército de Eumenes de Cardia. Eumenes era un general griego, no macedonio, que peleaba por mantener la unidad del imperio bajo la regencia de Pérdicas. En plena batalla, Crátero cargó personalmente contra las líneas enemigas como lo había hecho decenas de veces. Los soldados de Eumenes, sin embargo, no lo reconocieron. Era nuevo territorio y nadie sabía que ese jinete era el gran Crátero. Uno de sus propios caballos lo derribó durante la carga, cayó al suelo en medio de la confusión del combate y fue atravesado por las lanzas de los soldados que lo rodeaban. Cuando Eumenes se enteró de quién había caído, mandó detener la masacre y ordenó honras fúnebres dignas de su rango. Los restos fueron enviados a Macedonia, a su viuda e hijos. Murió sin saber que era él, víctima del caos y del anonimato, en su último combate. Pérdicas. Pérdicas era el hombre que Alejandro eligió en su lecho de muerte para custodiar su anillo real, el símbolo de la autoridad suprema del imperio. Eso lo convirtió automáticamente en el hombre más poderoso del mundo conocido y también en el blanco de todos los que querían serlo. Como quiliarca y regente, Pérdicas intentó mantener el imperio unido bajo su control mientras repartía satrapías a los demás generales para calmar las ambiciones. Pero pronto cometió el error que todos sus rivales estaban esperando. Quiso casarse con Cleopatra, hermana del difunto Alejandro, para legitimarse como sucesor del rey. Eso fue demasiado para los demás. Antípatro, Crátero, Antígono y Ptolomeo formaron una coalición contra él. Pérdicas respondió marchando con su ejército hacia Egipto para destruir a Ptolomeo antes de que la alianza enemiga pudiera actuar en conjunto. Fue un error de cálculo fatal. Los cruces del Nilo resultaron desastrosos. En un intento por vencer la corriente usando elefantes como represas vivientes, el río cedió de improviso y 2000 de sus hombres se ahogaron o fueron devorados por cocodrilos. El ejército, exhausto y furioso, perdió toda la fe en su comandante. Esa misma noche, mientras Pérdicas dormía en su tienda, un grupo de sus propios oficiales entró y lo apuñaló. Entre los autores del acto estaba el propio Seleuco, que alguna vez había sido su aliado. Pérdicas partió sin gritos de batalla ni honras militares, en la oscuridad y traicionado por los suyos. Fue en el 321 a.C., apenas 2 años después de la muerte de Alejandro. Antígono el Tuerto. Antígono I Monoftalmos el Tuerto era el más ambicioso de todos. Había perdido un ojo en combate durante los años de Filipo II, y ese rasgo se volvió parte de su leyenda. Era el hombre que lo había visto todo con un solo ojo, y aún así veía más que los demás. Después de la muerte de Alejandro, Antígono fue el único de los diádocos que nunca renunció al sueño de reunificar el imperio bajo un solo mando, el suyo. Durante décadas maniobró, conquistó, se alió y traicionó a cada general que se interpuso en su camino. Eliminó a Eumenes, expulsó a Seleuco de Babilonia, se proclamó rey. Su hijo Demetrio Poliorcetes era una extensión de su voluntad en los campos de batalla del Mediterráneo. Parecía que nada podía detenerlo. Pero en el 301 a.C.,
En los campos de Ipsos, en Frigia, la coalición formada por Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro finalmente lo acorraló. Antígono tenía ya 81 años, una edad casi inimaginable para un hombre de guerra de la antigüedad. Aún así, insistió en combatir personalmente. La batalla se decidió por los elefantes de Seleuco, que cortaron la comunicación entre las fuerzas de Antígono y las de su hijo Demetrio. El anciano general, viendo el desastre desplegarse ante su único ojo, esperó hasta el final confiando en que Demetrio llegaría a rescatarlo. Nunca llegó. Antígono cayó bajo una lluvia de jabalinas, atravesado por múltiples proyectiles. Con su muerte, se enterró también la última posibilidad real de un imperio macedonio unificado. Ninguno de los supervivientes tenía ni el poder ni la voluntad de intentarlo de nuevo. Si te gustan estas historias intensas, suscríbete. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like. Eumenes de Cardia. Eumenes era el único gran general de Alejandro que no era macedonio. Había nacido en Cardia, una ciudad griega en la península de Tracia, y antes de empuñar una espada, fue el secretario y canciller personal del conquistador. Gracias a su inteligencia y lealtad, ascendió hasta los más altos cargos militares, algo casi sin precedentes para un griego en un ejército macedonio. Tras la muerte de Alejandro, Eumenes se convirtió en el defensor más tenaz de la continuidad del imperio, peleando bajo las órdenes de Pérdicas y luego como campeón de la causa real contra las ambiciones de Antígono. Ganó batallas que nadie esperaba que ganara, sobrevivió a asedios y traiciones que habrían destruido a cualquier otro. Durante años, fue el hombre más buscado del mundo helenístico. Pero en el 316 a.C., después de la batalla de Gabiana, la traición llegó desde adentro. Sus propios soldados, los argiráspidas, una unidad de élite del antiguo ejército de Alejandro, negociaron en secreto con Antígono. La oferta era simple: entregaban a Eumenes a cambio de recuperar su equipaje y sus familias que habían caído en manos enemigas durante la batalla. Cuando Eumenes fue entregado, encadenado, a Antígono, el tuerto dudó en ejecutarlo. Sabía que era el mejor general disponible y lo necesitaba para la guerra que se avecinaba contra Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco. Pero los oficiales macedonios que rodeaban a Antígono no toleraban la idea de que un griego siguiera teniendo poder sobre ellos. Antígono se vio. Eumenes fue ejecutado. Sus restos fueron devueltos a su familia en Capadocia con honores militares, en un gesto de respeto tardío que no cambiaban nada. Fue el fin del único hombre que realmente peleó por mantener vivo el sueño de Alejandro. Lisímaco. Lisímaco había sido uno de los guardaespaldas personales de Alejandro, parte de la élite conocida como los somatofílaques. Era un hombre de una ferocidad extraordinaria. Según la leyenda, Alejandro lo castigó en una ocasión encerrándolo en una jaula con un león, y Lisímaco salió vivo después de estrangular al animal con sus propias manos. ¿Verdad o no? Esa historia define bien quién era. Alguien que sobrevivía donde otros morían. Después de la muerte de Alejandro, Lisímaco gobernó Tracia y fue construyendo su poder con la metodicidad brutal que lo caracterizaba. Sobrevivió a todas las guerras de los diádocos y en sus últimos años era el rey más poderoso del mundo helenístico. Controlaba Tracia, Macedonia y buena parte de Asia Menor. Su caída llegó por una traición doméstica. Su segunda esposa, Arsínoe, lo convenció de ejecutar a su propio hijo mayor, Agatocles, acusándolo de conspirar contra el trono. Fue un error que destruyó su legitimidad. La viuda de Agatocles huyó con sus hijos a la corte de Seleuco y lo incitó a la guerra. En el 281 a.C., los dos últimos grandes diádocos se encontraron en Corupedio, en la llanura de Lidia. Lisímaco tenía 80 años. Según las crónicas antiguas, ambos combatientes ancianos se lanzaron personalmente al campo de batalla. Un soldado de a pie llamado Malacón le clavó una lanza y lo derribó de su caballo. El hombre que había sobrevivido a un león no pudo sobrevivir a una lanza de infantería.
Su cuerpo quedó abandonado en el campo hasta que fue reconocido por su perro fiel, que según las fuentes, se negó a alejarse del cadáver. Casandro. De todos los generales de Alejandro, Casandro fue quizás el más odiado, no por sus enemigos, sino por la historia. Era el hijo de Antípatro, el gobernador de Macedonia, y según algunas fuentes antiguas, fue él quien envenenó a Alejandro Magno, aunque eso nunca fue probado. Lo que sí fue probado es que ordenó el asesinato de Roxana, la viuda del conquistador, y del joven Alejandro IV, el hijo de este, para eliminar cualquier heredero legítimo y quedarse con Macedonia. Casandro gobernó Macedonia con firmeza y también con crueldad. Fundó ciudades como Tesalónica, que lleva el nombre de su esposa, y estableció una dinastía que intentó perdurar. Pero su cuerpo lo traicionó antes de que sus enemigos pudieran hacerlo. En el 297 a.C., Casandro comenzó a mostrar síntomas de una enfermedad que las fuentes antiguas describen como hidropesía, una acumulación de líquido en el cuerpo que provocaba una hinchazón progresiva y dolorosa. Era una condena lenta y miserable, sin batalla, sin adversario visible, sin la posibilidad de pelear contra lo que lo estaba matando. Murió ese mismo año, con el cuerpo vencido desde adentro, sin haber caído en ningún campo de batalla. Tenía alrededor de 50 años. Sus hijos se disputaron el trono de inmediato y su dinastía se desintegró en poco tiempo. El hombre que eliminó a la familia de Alejandro para asegurar su poder, encontró que el poder no protege contra la enfermedad. Seleuco I Nicátor, el conquistador, era el último de los grandes diádocos en seguir vivo cuando todo terminó. Había participado en la conjura que acabó con Pérdicas, había fundado el imperio Seleucida desde Babilonia hasta la India, y en el 281 a.C. acabó de derrotar a Lisímaco en Corupedio, la batalla que dejó a Seleuco como el hombre más poderoso del mundo helenístico. Tenía casi 80 años y el mundo a sus pies. Solo quedaba cruzar a Europa y reclamar Macedonia, la tierra natal de todos ellos, la corona que ningún otro diádoco había logrado conservar de manera estable. Seleuco cruzó el Helesponto con su ejército, eufórico y victorioso. Fue en ese momento, en septiembre del 281 a.C., cuando Ptolomeo Serauno lo esperaba. No el gran Ptolomeo, sino su hijo, un príncipe egipcio desheredado y resentido que había buscado refugio en distintas cortes durante años, acumulando humillaciones y odio. Seleuco lo había acogido generosamente, lo había tratado como un invitado de honor. Serauno se acercó al anciano conquistador con el pretexto de señalarle un lugar de sacrificio sagrado y lo apuñaló por la espalda. El hombre que había sobrevivido décadas de guerras, conspiraciones y batallas épicas partió a manos de un huésped desagradecido, sin armadura, sin ejército, sin posibilidad de defenderse. Sus tropas vengaron su muerte de inmediato, pero eso ya no importaba. Con Seleuco terminó la era de los diádocos y el sueño de reconstruir el imperio de Alejandro. Ptolomeo I Sóter fue de todos los generales de Alejandro el más inteligente, no en la batalla, sino en la supervivencia. Desde el momento en que el conquistador cerró los ojos en Babilonia, Ptolomeo tomó decisiones calculadas con una frialdad admirable. Se quedó con Egipto, la provincia más rica y más defendible del imperio, y nunca se arriesgó innecesariamente en las guerras que fueron destruyendo a sus compañeros uno por uno. Mientras Pérdicas cruzaba el Nilo hacia su muerte, Ptolomeo resistía. Mientras Antígono soñaba con reunificar el mundo, Ptolomeo se fortalecía en silencio, interceptó el cortejo fúnebre de Alejandro y se llevó el cuerpo a Egipto, sabiendo que un oráculo había prometido que quien enterrara al conquistador gobernaría su reino. Fundó la Biblioteca de Alejandría, protegió a filósofos y científicos, construyó un estado que duraría hasta Cleopatra. En el 285 a.C., sintiendo que la vejez avanzaba, hizo algo que ninguno de sus compañeros había podido hacer. Eligió el momento de su retiro. Cedió el trono a su hijo Ptolomeo II en vida, asegurando una transición ordenada y sin sangre. Partió en el 282 a.C., a los 84 años, de causas naturales, en su cama, rodeado de su familia y de la riqueza más grande del mundo mediterráneo. Ninguna lanza, ningún veneno,
ningún amotinamiento, solo la vejez haciendo su trabajo. De todos los hombres que cruzaron Asia con Alejandro Magno, Ptolomeo fue el único que encontró la manera de que el tiempo, y no sus enemigos, fuera lo que finalmente lo alcanzara. Y si quieres más contenido así, suscríbete.